Bueno, bienvenidos a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario. Soy la doctora Alejandra Aita, médica y docente de la facultad en la cátedra de farmacología. En esta oportunidad vamos a estar viendo los úteros estimulantes y los uteroinhibidores. Vamos a ver los fármacos que estén estimulando o inhibiendo el útero. Como uteroestimulantes vamos a nombrar la oxitocina y las prostaglandinas, que después desarrollaremos. En las hemorragias posparto, oxitocinas, los derivados del ergot o del cornezuelo del centeno, carbetocina y misoprostol. Y como uteroinhibidores, los bloqueantes de los canales de calcio, los beta-2 estimulantes, sulfato de magnesio, indometacina y atosiban. Comenzamos con los úteros estimulantes. La oxitocina. Recordemos un poquito su síntesis natural en nuestro organismo. Es sintetizada como una molécula precursora en los núcleos supraópticos y paraventricular del hipotálamo. Y también hay otros sitios donde también puede ser sintetizada, como las células luteínicas del ovario, también en partes del útero y las membranas fetales. Recordemos que esta se almacena en nuestra hipófisis posterior o neurohipófisis y también se libera desde ahí. Bien, esta se almacena junto con la vasopresina y entre estas dos difieren de 2 aminoácidos. Son muy parecidas. Bueno, y por estímulos sensitivos que provienen del cuello uterino o de la vagina, se induce a la secreción de la misma. También es estimulada por medio de las glándulas mamarias y la relaxina ovárica es quien la va a estar inhibiendo. Bueno, el mecanismo de acción de la oxitocina. La oxitocina actúa a través de receptores acoplados a proteína G. Recordemos que hay 4 tipos de receptores hasta ahora conocidos y esta usa por este tipo de receptor. La activación de estos receptores por la oxitocina hace que libere el calcio de las reservas intracelulares y esto hace que conduzca a la contracción de los músculos del miometrio. Vamos a ver diferentes acciones que hay en el útero y en las mamas. En el útero lo que va a hacer es estimular la frecuencia y la potencia de la actividad contráctil del músculo uterino. Hay diferencias entre el primero y segundo trimestre del embarazo respecto al tercero. A medida que va progresando el embarazo, aumenta esta actividad motora. Esta va a estimular la frecuencia y la fuerza de contracción, como habíamos dicho. Ahora, recordemos que si va aumentando a medida que va progresando el embarazo, se dice que realmente tiene un mejor aumento a partir de la semana 13 del embarazo. También los estrógenos aumentan la expresión de los receptores de la oxitocina, mientras que la progesterona lo estaría antagonizando. Al final del embarazo se disminuyen estas señales de la progesterona, o sea, este antagonismo, y el número de receptores de oxitocina aumenta hasta 100 veces desde la semana 32 y hasta 300 veces en el momento del trabajo del parto. Bien, esto estaría ayudando, por supuesto, a que ese parto sea exitoso. En las mamas, la oxitocina participa en la expulsión de la leche por la estimulación de la mama, ya que contrae el mioepitelio que rodea los músculos areolares de las glándulas mamarias.
Se metaboliza en el hígado y se excreta por riñón. Y dentro de la farmacocinética, algo que es importantísimo es que tiene una vida media de 3 minutos. Vamos a recordar un poquito las reacciones adversas. Puede tener retención de agua y sodio. Recordemos que tiene 2 aminoácidos diferentes con la vasopresina. Por lo tanto, va a retener agua y sodio y va a producir edemas. Puede producir convulsiones y en altas dosis una vasodilatación, llevando a una hipotensión y una taquicardia refleja. Puede haber complicaciones por estimulación excesiva como tetanismo del cuello del útero, ruptura uterina, hipoxia fetal y muerte fetal. Las interacciones se ven más con las anestesias epidurales que alteran la estimulación de la oxitocina endógena. ¿Para qué lo vamos a usar? Para inducir el trabajo del parto y la progresión del parto. Y también es útil en las hemorragias posparto. Pasemos a las prostaglandinas. Recordemos que estas son sintetizadas desde el ácido araquidónico por medio de las enzimas COX-1 y COX-2. Entonces, hay formación de prostaglandina y de tromboxano. El mecanismo de acción también actúa a través de receptores de proteína G. Adquieren importancia para la reproducción y el parto. Las prostaglandinas F2 alfa deriva de la COX-1 y es importante en la luteólisis. Y el aumento de la COX-2 genera prostanoides. Las prostaglandinas F2 alfa, el tromboxano A2, es importante en la etapa final del parto. Las prostaglandinas E1, el misoprostol, puede también ser eficaz como abortivo. Vamos a hablar un poquito del misoprostol. Es un análogo sintético de las prostaglandinas E1. Su vía de administración puede ser vía oral, intravaginal, rectal y sublingual. Se metaboliza por efecto del primer paso por ácido de misoprostol, que es el metabolito activo. El comienzo de acción es a los 30 a 90 minutos y la duración de acción es a los 3 minutos. Fíjense la diferencia que hay con la oxitocina, que la duración de la acción es de 3 minutos y este es de 3 horas. Los alimentos y antiácidos disminuyen su absorción y la excreción es renal. El mecanismo de acción. Este aumenta la entrada de calcio y inhibe el secuestro del calcio. Entonces así tenemos más calcio que active la miocina que actúa con lactina y así aumenta la contracción uterina. El efecto farmacológico en realidad es usado como protector de la mucosa gástrica por los AINES y tiene esta acción en músculo liso uterino, que aumenta la contracción, el tono muscular y también produce la maduración del cérvix, ablandamiento y borramiento también del cuello uterino. Las reacciones adversas: sangrado, dolor abdominal, cólicos, náuseas, vómitos, diarrea, fiebre y escalofríos. ¿Para qué se utiliza? Para inducir el parto, tanto en feto vivo o feto muerto, para hemorragias posparto, aborto, aborto incompleto o aborto retenido. También en huevo anembrionado y para la maduración del cuello uterino. Ahora pasemos a los úteros inhibidores. Estos son los bloqueantes de canales de calcio, beta-2 estimulantes, sulfato de magnesio, indometacina y atosiban. Vamos a ir hablando uno por uno. Vamos a hablar de la nifedipina. Es un buen tocolítico. Es útil entre la semana 20 y
37 de gestación. Y las reacciones adversas son edema agudo de pulmón, infarto agudo de miocardio, hipoxia, hipotensión, fibrilación auricular y diarrea. Recuerden que la nifedipina entra dentro de los anticálcicos junto con el diltiazem y el verapamilo. El verapamilo, su mayor uso es como antiarrítmico, el diltiazem como antiarrítmico y también en las anginas de Prismetal, y la nifedipina más como hipotensor. Ahora vamos a hablar de los agonistas beta 2, es un buen tocolítico, pero es el menos usado por sus reacciones adversas. Dentro de estos encontramos la ritodrina, terbutalina, salbutamol, fenoterol. Son estimulantes selectivos beta 2 adrenérgicos, pero recuerden que a veces se pierde esa selectividad y pueden también estimular los beta 1 que tienen mayor acción a nivel cardíaco. Los beta 2 lo hacen más a nivel bronquial y en músculo uterino. El efecto farmacológico es que active la adenosiclasa, con esto aumenta las sinasas y evita la formación del complejo miocina-actina, que son necesarias para la contracción. Entonces así estaría relajando. Las reacciones adversas son taquicardia, isquemia cardíaca, temblores, alteración de la glucemia, cetoacidosis, acidosis metabólica, hipopotasemia e hipotensión. La indometacina es un inhibidor de las prostaglandinas y un buen tocolítico. Este está inhibiendo en las enzimas COX-1 y COX-2 y así inhibe la síntesis de las prostaglandinas. Su vía de administración más usada es la rectal. Las reacciones adversas producen epigastralgia, hemorragia gastrointestinal, aumenta las enzimas hepáticas, puede producir hipertensión arterial, oligonuria y aumento de la creatinina. En el feto puede producir hipertensión pulmonar, cierre del ductus arterial, oligoamnios y hemorragias. Está contraindicado en embarazos menores de 26 semanas y mayores de 32. Vamos a ver un poco del sulfato de magnesio. Es también un tocolítico uteroinhibidor. El mecanismo de acción es que desplaza el calcio de la actinamiosina. Sí es un neuroprotector porque disminuye la excitabilidad neuronal y neuromuscular. Por eso se usa bastante en las eclampsias. Las reacciones adversas son letargo, rubor, hipotermia, náuseas, vómitos, diarrea, debilidad muscular, edema agudo de pulmón y paro cardíaco. El atosiban no es el más utilizado, es un antagonista de la oxitocina en forma sintética. El mecanismo de acción es que se une al receptor de la oxitocina y así no dejaría unirse la oxitocina a su receptor. Vía de administración es en forma endovenosa. Efectos farmacológicos es que inhibe las contracciones uterinas y las reacciones adversas son cefalea, vértigo, hipotensión y taquicardia. Vamos a hablar de las drogas que son utilizadas para las hemorragias pospartos. Oxitocina, los derivados del ergot, carbetocina y el misoprostol. El oxitocina y el misoprostol ya hablamos. Vamos a hablar un poco de la carbetocina. Es un análogo sintético de la oxitocina, pero tiene una mayor duración de acción. La vía de administración es endovenosa intramuscular. El inicio de acción es a los 2 minutos y la vida media es de 40 minutos, mientras que la de la oxitocina era de 3 minutos. Las reacciones adversas son náuseas, vómitos, prurito, temblores, debilidad, dolor de pecho,
dolor de espalda, mareos, sudoración, sabor metálico, taquicardia y dificultades respiratorias. Hay criterios de exclusión. Todas aquellas parturientas con antecedentes cardíacos, hipertensas, renales, hepáticas, coagulopatías, en caso de placenta previa y anestesia general. Y los usos, sobre todo en atonía uterina poscesárea, bajo anestesia epidural o espinal. La metilergonovina es un derivado del ergot. El ergot es un hongo que aparece en el cornezuelo del centeno y hay derivados sintéticos y semisintéticos. Su vida media de 2 horas, pero genera una vasoconstricción por 24 horas. Las reacciones adversas son náuseas, vómitos, esto es por acción central, debilidad en miembros inferiores y dolor muscular, entumecimiento, hormigueo en manos y pies, precordalgia, taquicardia, bradicardia, sufrimiento fetal y abortos. Está contraindicado en embarazo en mujeres que quieren embarazarse, en vasculopatías periféricas, cardiopatía coronaria e hipertensión arterial. Y las interacciones más importantes son con vasoconstrictores. La indicación es hemorragia posparto. Estos datos son todos sacados del libro Goodman y Shipman, edición número 13. Y bueno, a cuidarnos. Gracias.